¿Qué tal amigos de Demonios? Hoy estamos con una queridísima y gran amiga, Andrea Pérez Simondini. Andrea, contanos primero, y es una pregunta que le hago a todos antes de empezar, o como primera pregunta, ¿quién es Andrea Pérez Simondini? Bueno, en principio, qué bueno estar participando de esta iniciativa que es muy sana, muy saludable y necesaria, ¿no? Porque vos ya habías marcado un hito con el dragón invisible, digamos, y ahora le estás dando una vuelta de rosca a todo esto y está bueno que uno pueda acceder también a información de calidad de la mano de alguien tan profesional y experimentado como vos, así que celebro eso y felicitaciones por la iniciativa. Y respecto a la pregunta, bueno, resulta difícil contestarnos, pero a ver, voy a tratar de buscar sintéticamente. En principio, yo me declaro una buscadora en todos los sentidos en la vida, ¿no? Y en ese afán de búsqueda, porque parto de un concepto que es que me mueve desde muy chica, que tiene que ver con darle sentido a por qué uno pasa por la vida. Y en ese interrogante que me planteé de muy pequeña, es donde se asocia o va de la mano la búsqueda permanente. Pues yo no consigo la vida sin emociones, que te traen cosas buenas, cosas malas, que es parte de la historia, de la experiencia de vivir la vida casualmente y bueno, creo que está atrapada también todos los sueños, todas las motivaciones, todas las expectativas que uno como persona se va, va construyendo a medida que va creciendo y va viviendo. Y de no tener esa motivación de la búsqueda, creo que sería como muy aburrida la vida. A mí me resulta bastante difícil concebir una persona sin expectativas, sin objetivos, sin plantearse, sin proyectarse situaciones que le permitan vivir justamente, ¿no? Entonces, fundamentalmente que me declaro una buscadora permanente de todo, de cosas. Y paralelamente creo que soy una buena mina, fundamentalmente, que hago un culto de los códigos, de las amistades, sobre todo. Para mí no existe la posibilidad de interactuar socialmente, familiarmente, si uno no pone lo mejor de sí en eso. Y de hecho, en estos tiempos, ya hace un tiempo, me vengo replanteando eso, ¿no? A veces la vida te lleva a buscar en esa búsqueda en distintos lugares y las respuestas suelen ser bastante sencillas porque a veces las cosas que buscas las tenés muy cerca y no las podés ver, entonces hoy estoy muy concentrada en esa instancia, así que creo que puntualmente me definiría como una buscadora permanente que trata de ser una buena persona y hacer culto de los mejores sentimientos, ¿no? Y en esta búsqueda, que es como bien decís, como una filosofía de vida de tu parte, ¿cómo es que empezaste a buscar el tema ovni o el ovni? ¿Hubo algo que te impactó o que te marcó para empezar esa búsqueda en particular? Diría que sí, porque viste que allá por los años 60 la generación que nos precedió a nosotros, dos generaciones antes, empezó la búsqueda con el tema ovni, digamos, y hablando desde el punto de vista filosófico, con todo el desarrollo de la carrera espacial, ¿no? Que yo acuño una frase que es muy interesante, que la gente comúnmente antes de la carrera espacial tenía una visión horizontal de la vida y a partir de la carrera espacial sale de la horizontalidad para ver hacia arriba. Y al mirar hacia arriba encontrás otras cosas de las cuales no estabas acostumbrado. Es también como parte de la enseñanza que te da la vida. Y ahí aparece el ovni. En mi caso, que ya esto está bastante desarrollado, primó la experiencia fundamentalmente, pero yo siempre digo que en muchos aspectos de mi vida, mi generación es como una generación bisagra, que nos permite tomar todo ese precedente
atesorarla y proyectarla con nuevos elementos, nuevas cosas. Pero creo que es fundamental la experiencia y creo que mi disparador sin duda fue cuando era pequeña, yo estaba en cuarto grado y ya viviendo en Buenos Aires, una tarde viniendo de un centro comercial del barrio que es en el que vivo aún hoy en día, en Villa del Parque, con una compañera del colegio, Gabriela Mangiaterra, observamos a las 6 de la tarde en la esquina de Nazca y Tinogasta un trencito volador. Y fue curioso porque mi mamá ya venía muy empapada con el tema desde hacía ya varios años, tenía una biblioteca muy nutrida del tema. A mí siempre me llamó la atención porque en esa búsqueda, casualmente, me acuerdo que un año antes, con mi mamá habíamos armado como un mapa grande donde marcamos distintos puntos de cosas que teníamos que conocer juntas y el tema ovni no escapaba en esa búsqueda porque en aquella época también chica a mí me gustaba leer mucho sobre las pirámides, quién las construyó, tanto en Egipto como en América y todas esas cuestiones del misterio que nos daba la historia. Bueno, si bien venía teniendo toda esa información, lo que hizo esa experiencia fue potenciar y adentrarme en la búsqueda y creo que eso fue un poco el disparador que me involucró de lleno, porque a partir de eso no solo fui a buscar en la biblioteca de mi mamá algo parecido a lo que yo vi, sino que a partir de ese mismo día, a la noche, mi papá compraba el diario La Razón, el nocturno, y yo esperaba la llegada del diario porque mi mamá tomaba los recortes que salían sobre noticias de ovnis y a partir de esa experiencia es como que yo tomé la posta y empecé a hacer esa tarea yo y bueno, a partir de ahí empecé a acompañar a mi mamá a las charlas, a las conferencias, que daban los investigadores y bueno, y así mientras fui creciendo, ¿no? Pero eso creo que fue el disparador. ¿Cómo fue esa experiencia particularmente la que viste con tu compañera? Y fue rarísimo porque estaba esperando que cambie el semáforo y algo llamó la atención, dice cuando te parece ver por el rabillo del ojo un movimiento en el cielo y cuando levanto la vista veo, me acuerdo que la descripción que yo hice y el dibujo que hice en aquel entonces, que ni bien llegué le hizo dibujar mi mamá, era como varias salchichitas de copetín que venían unidas o que vienen unidas, de color como gris plomo, oscuro, que iba como serpenteando en el cielo hasta que se perdió para el lado del Club Comunicaciones, que es un club muy grande que hay acá en mi barrio, y me acuerdo que esperé rápidamente que cortara el semáforo y salimos corriendo para tratar de ver, porque esto después se perdió por detrás de unos edificios y ya no lo pude ver más. Pero tuvimos un tiempo de unos 20, 30 segundos seguramente hasta que cortó el semáforo de observarlo claramente. Y me acuerdo que el movimiento era muy errático y más que la forma me llamó la atención el movimiento porque lo asocié automáticamente como si fuera como una viborita que iba serpenteando en el cielo. Bueno, eso cuando llegué a la casa y le conté a mi mamá, me acuerdo que una de las cosas que me dijo primero de todo fue, pero no pudieron haber sido globos. Y yo dije, eran muchos globitos como unidos, pero globitos como estirados, porque eran típica la forma de la salchichita, que eran así estiraditas y todas iguales, pareja, y claramente algo los unía uno con otro. Después, a los 2 o 3 días, una vecina que se encontró con mi mamá le contó que había visto eso mismo, así que bueno, yo quedé contenta porque no había sido la única, porque siempre te queda como esa sensación que no te creen, o que fabulás, o que haces una descripción más allá de lo que realmente viste. Bueno, pero me impactó muchísimo, me acuerdo que realmente estaba muy excitada y eufórica te diría, y eso generó emociones, pero fascinante. Después eso también hizo de que a la noche subiéramos a la terraza de mi casa para ver qué podíamos ver. Así también tuvimos varias experiencias nocturnas
en la terraza de mi casa, que estaba frente al Club Comunicaciones, en Avenida San Martín y Tinogasta, y tuvimos 2 o 3 episodios que fueron muy interesantes. Creo que un punto de inflexión en tu búsqueda del tema ovni es la ciudad de Victoria. Recordemos a los televidentes, a los youtuberentes, que Andrea es la hija de Silvia Pérez Simondini, que ya pronto lo vamos a tener seguramente en alguna entrevista en el canal. Eh, y si bien Andrea, vos nunca fuiste a vivir a Victoria, sí lo hizo tu madre y vos, digamos, Victoria me imagino debe ser como tu segunda ciudad hoy en día, ¿no? Y desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Victoria es una ciudad, todo un símbolo con respecto al tema ovni y particularmente a ustedes, a tu mamá mucho más, pero a vos también, digamos, influyó mucho el tema ovni en ustedes, en Victoria. Particularmente vos, Andrea, ¿qué significa para vos Victoria? Bueno, Victoria realmente es como la meca en toda esta búsqueda, porque si bien me fascina salir a todas partes del país para investigar, es como que vos decís, bueno, siempre uno sueña con tener todo en un mismo lugar, que le permita hacer un seguimiento, porque a los investigadores, a todos, creo que puedo representar con lo que voy a decir a casi todos, uno muchas veces cuando aparece un caso en la lejanía que puede tener elementos muy importantes para la investigación, la primera queja que uno se hace es que siempre estos casos pasan muy lejos y el hecho de que va asociado a la falta de posibilidades de estudio, de recursos, por las distancias, etcétera, por los tiempos, uno, porque vale la pena siempre lo claro, ¿no? No, por lo menos yo me defino como una autodidacta en esto de la investigación, que es un pasatiempo bastante profesionalizado, pero no deja de ser un pasatiempo, porque tu vida central va por otro carril. También es parte del sueño de muchos de nosotros, es decir, tener todas las posibilidades para dedicarte a eso, a investigar en el lugar que sea y con las herramientas adecuadas, pero bueno, lamentablemente eso es una utopía, ¿no? Entonces uno le dedica los pocos tiempos libres que pueda tener y bueno, y hacerlo de la mejor manera. Victoria lo que representó fue un poco esa parte de la utopía, porque aparte en esta cuestión de la búsqueda, mi mamá, siempre digo, ¿no? Yo salí mucho a mi mamá, en realidad mis hermanos también, porque si bien mi papá que era petrolero y era de andar de un lado para el otro, siempre fue bastante conservador. En cambio mi mamá siempre fue una buscadora. Cuando éramos chiquitos estábamos en los lugares donde estaban los pozos petroleros, mientras mi viejo hacía las guardias, mi mamá, siendo nosotros bebés, salía a buscar flechas de indios o a hacer campamentos en esa cosa de búsqueda. Bueno, cuando ella se radica en Victoria, en realidad toma la decisión de encontrar su lugar en el mundo donde tenía todo eso que no tenía que ya salir a buscar por otros lados. Y a mí siempre me fascinó, me dolió mucho como hija porque fueron decisiones de vida que implicó el grupo familiar, pero siempre me fascinó esa fortaleza de decisión que tuvo mi mamá, porque hay que tener alguna situación de valentía para tomar esas decisiones que te cambian la vida, vos y impactan en tu familia. Y hoy con el tiempo, la verdad que fue un gran ejemplo de vida, ¿no? Porque mi mamá allí se radicó, construyó su vida con mucho sacrificio, también eso es parte de la admiración. Yo creo que no sé si hubiera podido resistir muchas de las cosas que mi mamá pasó, y bueno, allí hoy está, y no solo se quedó en un lugar que soñó toda su vida, sino que además de cara al fenómeno. Y hoy mamá ya es mayor, sin embargo tiene la misma pasión que el primer día, y bueno, y eso es lo que un poco representa para mí Victoria, ¿no? Es una historia de vida de mi mamá, en relación al fenómeno, y también me hizo reflexionar ya hace mucho tiempo lo profundo que es el impacto del tema ovni en las personas, que a veces nosotros no nos damos cuenta, que hacen que tome decisiones como la que tomó mi mamá.
y que haya hecho también que yo tomara mis propias decisiones en relación a esa decisión y que para muchas personas cuando las cuento parecieran ser difíciles de entender o inexplicables, porque la gente seguía más por cuestiones más conservadoras, por un lado, más simples, y le escapa comúnmente a tomar decisiones de vida. Y la verdad que yo hoy puedo decir que a pesar de todas las dificultades que pasamos y que seguramente podremos pasar en el futuro, me siento tan contenta de que mi mamá haya tomado esa decisión y que yo también haya tomado las mías, porque puedo sentirme plena como persona en esa iniciativa de búsqueda que tengo desde muy pequeña. Yo creo que no todas las personas tienen la chance de decir que en definitiva hacen lo que les gusta a fondo, con compromiso, con todas las emociones, y creo que es el mejor regalo de vida que puedo dejar a los que me rodean, amigos, a la familia, y siento mucha alegría de haberlo hecho. Y eso un poco representa Victoria, ¿no? Un desafío que parecía una utopía y que dejó de serlo al punto del disfrute. Contanos qué pasa en Victoria con el tema OVNI. ¿Por qué Victoria está tan... La ciudad de Victoria, recordemos que está en la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué está tan relacionada Victoria con el tema OVNI? ¿Qué es lo que ocurre en Victoria con el OVNI? Victoria es increíble, ¿no? Todo lo que pasa allí, que sigue pasando, pero a mí me gusta remontarme a aquellos años de inicio de los 90, que como cualquier curioso apareció esa famosa nota en el diario Clarín, que fue muy impactante, junto a unas imágenes en un canal abierto de aquí de Argentina, que es la televisión pública hoy, pero que en aquel momento era TC, donde se filma una luz, la evolución de una luz, que visto hoy en perspectiva al tiempo, podría ser la luz que cualquiera filme hoy en día múltiples veces, pero también es bueno observar eso, ¿no? Como con el tiempo y la tecnología en aquel entonces obtener una imagen de esa característica era de profundo impacto a uno que lo hacía y a la sociedad que lo veía. Hoy quizá pasaría como inadvertida, intrascendente y muchos otros conceptos. Pero eso nos movilizó a ir y ver de qué se trataba. Y la primera noche que llegamos, que nos instalamos, nosotros siempre fuimos de hacer aventuras, así que nos fuimos al camping con nuestras carpas, a armar un campamento. Yo me acuerdo que estaba de novia y mis hermanos también, mi hermano Cristian era chico, así que era la familia completa, novias, hermanos, novios de todos y mi mamá. Y bueno, esa noche en el camping tuvimos una experiencia realmente tan impactante que yo creo que eso hizo de que observáramos Victoria y que a mi mamá le llevó a tomar la decisión que tarde o temprano, que fue temprano porque pasaron pocos meses para que ella tomara la decisión de radicarse ahí, pero lo que vimos esa noche en el camping de una luz que se nos vino encima, que quedó suspendida arriba nuestro, después de que le hicimos unas señas de luces y bajó unos reflectores como iluminándonos, al punto después de desaparecer sin que uno viera nada, en una noche totalmente despejada, con muchos testigos y gente alrededor, que fue una típica escena como de encuentros cercanos. Bueno, esa noche nos quebró la cabeza y bueno, era una cuestión. Y uno cuando empieza con las herramientas básicas, digamos, me acuerdo que tenía una linterna de red amarilla, de estas que tenían un farol más o menos de este tamaño, y una cámara pocket con rollo 110. Ese era nuestro instrumental de trabajo. Nos dedicamos al otro día de esa experiencia a averiguar con la gente del lugar todo lo que se decía del tema. Conocimos los actores principales en aquella época ahí en Victoria, Ricardo Guzmán, que era el jefe, el capataz del matadero municipal, que él hablaba de los ovnis, le decían Fierrito Guzmán, el loco de los ovnis. Buscamos la estancia La Pepita, donde había sido la famosa filmación de ATC y lo que había dado registro a la nota importante en el diario Clarín. Allí conocimos a la dueña, a Baby Basaldúa, y a Nacho, su esposo, Nacho Basaldúa. Conocimos a Ramón Pereira, el periodista que había dado a conocer la noticia. Y conocimos
al señor Pérez, que era un fotógrafo aficionado de la Victoria, que había obtenido 3 fotos. Bueno, una cosa nos fue llevando a la otra, hasta que los sucesivos viajes, un día mamá decide radicarse, así que ya ahí era más profunda el acceso a la información, y para hacerla corta y no muy larga, con el tiempo en esa búsqueda vimos con material histórico que tenía que ver con bibliografía local, que ya hablaba de las luces, entrevistamos gente que, bueno, hoy está fallecida, pero que hemos entrevistado gente de más de 100 años que nos hablaban de las luces en los campos y describían lo mismo que describían los testigos en ese momento que estábamos y lo que describen hoy los isleños, que nos han aportado muchas experiencias, la historia de la abadía y toda su vinculación con el tema ovni. Y después mamá creo que sí ha hecho algo que fue un quiebre en la unilogía argentina y quizás en muchas partes del mundo. Ella se convirtió en testigo investigadora, porque no solo estaba en la faceta de curiosidad, que es distinto. Yo a veces charlo con algunos amigos mexicanos que dicen, evalúan que ella es como una de las primeras cazadoras de ovni, porque nace justamente acá en Argentina, ¿no? Digo, porque nace en el 91 con los cazadores de ovni en México, con el famoso, los famosos ovnis fotografiados en el eclipse, que es interesante mencionar que coinciden en la misma fecha, julio de 1991, semanas donde no solo sucedía lo de Victoria, sino que fue este fenómeno muy reconocido, que ahí aparece en escena Jaime Maussan, y bueno, fue muy coincidente, y mamá lo que hizo, más allá de filmar, fue tomar registro de las condiciones de las apariciones, o sea, tomar desde la hora, los movimientos, las condiciones de atmósfera. Ella empezó a llamar a la base aérea de Paraná, en lo cual le daban los registros meteorológicos, como también algunas veces hasta lecturas de radar. Empezó a hacer relaciones de esta naturaleza, y durante 5 años seguidos tiene registro pormenorizado día a día, porque se iba todas las noches con Ricardo Guzmán. Ella en el año 92 forma el equipo Visión OVNI con Ricardo, con Néstor Gaioli, después se sumó Pablo Puchet. Aparece en el tiempo porque mi mamá durante varios años, 2 o 3 años, estuvo viviendo en una carpa en el camping de Victoria, y en una de esas apariciones fue, en realidad se hizo conocida porque en el 91, fin del 91, la invitan al programa de Lucho Avilés, que el público quiere saber, que eso también fue un disparador en nuestras historias como investigadora, porque de ahí se acercaron mucha gente después a Victoria, que conocieron a mamá y después a mí en el camping de Victoria, como Daniel Valverdi, que en aquel entonces venía con un amigo que trabajaba con él, y bueno, también se incorporó al equipo y se fue armando, bueno, cómo suceden con estas cosas. Y ese registro que mi mamá tomó durante mucho tiempo, después sirvió para que lo tomara un científico, que eso fue otro quiebre para nosotros, que fue Máximo Teodorani, que no podía creer que los fenómenos que él venía registrando en Gesdalen también eran muy parecidos a lo que mi mamá registraba en videos y en fotografías, y agregado con el seguimiento que hacía mamá con todos los datos rígidos, digamos. Entonces, ahí descubrimos a Victoria en toda su magnitud, ¿no? En su situación histórica en relación al fenómeno, y las vivencias de los distintos actores sociales que contaban lo mismo y que realmente eran muy impactantes. Mencionaste al pasar al grupo Visión OVNI, que en lo personal creo que es uno de los grupos más activos de Argentina, con más extensión de campo, digamos, porque tiene integrantes en casi todo el país. Recordemos que la página de Visión OVNI, para la que lo quieran visitar, es visionovni.com.ar. También recordemos que Andrea es directora de Sephora, que es la organización que busca la desclasificación de los archivos OVNI de Argentina. Ya hablaremos de Sephora en otro capítulo de Demonios. Pero para finalizar, quiero que le comentes a las personas que nos están viendo del Museo OVNI de Victoria, qué es y cómo pueden ir a visitarlo, digamos. Si alguien quiere conocer el museo, a dónde se tiene que dirigir, o qué día está abierto, etcétera.
Bueno, el museo de Victoria realmente nace producto de la necesidad de la gente por conocer y también un poco la de nosotros por mantener un espacio de disfrute entre mis visitas a mi mamá Victoria, ya radicada, y la gente con un horario, porque todo esto que yo te comento, que fuimos viviendo, y ya mamá radicada ahí, después bueno, ella logró conseguir su casa, etcétera, y en esa casa que es bastante grande, era tal la gente que boca a boca, por el conocimiento de boca a boca, la iba a visitar y que la lleve acá y que le cuente las historias, etcétera, que un día tomamos la decisión en un pequeño estudio que ella tenía en su casa, lo abriera en un horario X para que la gente se concentrara ahí, no viniera toda hora, porque realmente ahora van al museo, pero era bastante difícil tener momento madre-hija para disfrutar de la familia, de la cuestión familiar, porque era un ir y venir los fines de semana, que era cuando yo viajaba de la gente. Entonces pasó que el primer visitante, cuando pusimos, me acuerdo que fue muy, muy increíble lo que pasó, ¿no? A veces a mi mamá le tengo que dar la razón, que las cosas están escritas. Cuando pusimos el cartel que decía de visitas de 16 a 18, me acuerdo bien, aparece el primero que cuando se abre la puerta, Martín Jauregui. Martín Jauregui es un amigo de hace muchísimos años, que no sabía que mi mamá era mi mamá y que yo estaba ahí en ese momento, porque lo conozco de Buenos Aires, y Martín Jauregui es un periodista que en ese momento tenía un programa de turismo en Canal 7 y por eso estaba en Victoria cubriendo Perspectiva, que alguien le contó que hay una señora que investigaba los ovnis, y en realidad el que lo bautizó, que era un museo, fue él, porque cuando entró y vio un pequeño lugar, tipo un garage, que estaban acomodados los libros de mamá, algunas piezas que teníamos, etcétera, afiches, fotos, y él lo bautizó, dijo que eso era un museo, el Museo del OVNI. Y sucedió que a la semana siguiente él pasó, me acuerdo que teníamos una remera, porque ya habíamos hecho en un congreso ahí en Victoria, teníamos una remera que le regalamos de Visión OVNI, y el programa el fin de semana pasado, el siguiente, se apareció con la remera puesta y mostrando, entre otras cosas de Victoria, el coso lo presentó como el Museo del OVNI. Al fin de semana siguiente era una cantidad de gente que vino de todas partes de Buenos Aires, de Santa Fe, haciendo cola afuera hasta que abriéramos en esas 2 horas. Entonces, bueno, fue llevando una cosa a la otra y hoy tenemos un museo más acorde a las necesidades. Es un museo humilde porque la gente a veces piensa que por ahí se encuentra como un museo de esos grandes, desarrollados, con mucha tecnología. Es un museo donde tratamos de año a año mejorar lo más posible, cuesta mucho dinero mantenerlo, pero es un museo humilde, pero que está el trabajo y la recopilación y la corrección ya no solo de nuestros trabajos, sino que es lo más interesante, el trabajo de muchos investigadores, no solo de Argentina, sino de ya distintas partes del mundo. Entonces creo que es un gran logro porque mi mamá aparte nos hizo jurar, me hizo jurar a mí, que cuando ella no esté, el museo siga, y el día de mañana cuando yo no esté, seguirá seguramente mi sobrina Narela. La idea es que eso quede de generación en generación para que la gente pueda seguir viviendo hasta que se resuelva quizá el misterio del OVNI y pasará a ser un museo histórico. Y bueno, hoy viene mucha gente, funciona comúnmente durante todo el año, sábado y domingo. A la mañana abre de 10 a 12:30 y a la tarde de 16 a 19. Y son fines de semana y feriados, y cuando son las épocas de vacaciones funciona todos los días con esos horarios, menos los lunes, que es el día de descanso y de limpieza del museo. Así que estamos muy contentas por lo que se ha logrado con ese espacio, ¿no? Es un espacio que realmente tanto el que es apasionado del tema lo disfruta, como el que no sabe nada se encuentra. Es muy increíble lo que pasa, porque la persona que viene como curiosa piensa que va a ver cualquier cosa menos lo que encuentra. Entonces uno disfruta también mucho esa parte, ¿no? Es fantástico realmente.